Pues buenas tardes y bienvenidos a este encuentro que se enmarca en el proyecto Biopirineo, que empezó en febrero del 24 y es un proyecto financiado por la Fundación de Diversidad del Ministerio de Transición Ecológica, que se desarrolla aquí en los 7 municipios de los valles occidentales. Y llevamos varias acciones en distintos sectores para favorecer la bioeconomía forestal del territorio. Entonces llevamos acciones para reactivar la gestión forestal en el territorio, también para favorecer la ganadería de montaña, para reactivar cultivos frutales y de plantas aromáticas y medicinales, y una parte también de turismo. Dentro de este proyecto llevamos un ciclo de charlas, que esta es la cuarta, y empezamos con temas de biomasa forestal para redes de calor en los municipios, otra de ganadería de montaña, hicimos otra sobre micología y hoy estamos aquí para hablar de iniciativas. Pues no puedo hablar, perdón. No te preocupes. Perdón. Bueno, como decía, ¿vale? Hemos hecho 4 ciclos, con el de hoy ya terminamos este ciclo de bioeconomía y hicimos uno sobre biochar y bioenergía, otro sobre ganadería, otro sobre micología y este es el de plantas aromáticas, ¿vale? Para ello está aquí Kurt, va a ser el primero el que empiece y nos va a hablar de, bueno, pues de su trabajo, de lo que hace, de a lo que se dedica y esperemos que os guste, ¿vale? Su empresa se llama Savia Ibra. Savia Ibra, Ibra. Y están aquí en Huesca, aquí en la zona del Hidrojócinca, muy cerquita de nosotros, ¿vale? Entonces nos dejamos con él. Vale, muchas gracias, Gemma. Detrás mío va a haber simplemente fotos, yo voy hablando por encima y no tiene relación una cosa con la otra, simplemente para que tenéis un apoyo visual. Como ha dicho Gemma, yo y mi pareja somos socios fundadores de una pequeña empresa, o microempresa de plantas aromáticas y medicinales en Brevegal, Huesca, que se llama Savia Ibra. Nosotros dedicamos al cultivo, a la colación y a la destilación de plantas aromáticas y medicinales. Es decir, hacemos todo el ciclo completo de lo que es un negocio pequeño, un negocio agrario. Y para estas charlas en concreto vamos a enfocar más en lo que es la colación silvestre, porque estamos en alta montaña, existe mucho potencial de recursos de donde estamos, porque cuando pensamos en plantas aromáticas pensamos en lavanda, romeros y tomillos, pero también las especies arbóreas, como por ejemplo los pinos, también se pueden destilar y de alguna forma también se pueden secar para otras cosas o quitar resinas. Voy a empezar un poco con lo que es la colación silvestre. Nosotros, nuestro proyecto, alrededor de 2019, al no tener mucho acceso a fincas, porque no venimos de familia agraria, las fincas son muy caras de conseguir, sí hay, otra cosa es que no hay disponibilidad. Y una cosa que nosotros vemos, que en este territorio había muchísimas plantas aromáticas y medicinales. Hay el lado bueno, que hay un recurso muy grande para aprovechar, y hay un lado malo, que es que al no ser aprovechado, mucho de este recurso se está perdiendo. Como por ejemplo, un recurso que se ha perdido tanto en Teruel como Huesca y un poco de Zaragoza, el espliego. La levándula letifolia. Muchos de los pueblos alrededores, si hablas con los abuelos, tienen recuerdos de ir con la familia a coger fajos de espliego, porque venía unas cubas desde Valencia, creo, que subía hasta arriba. Estas familias y estos pueblos cosechaban los espliegos como complemento a la economía de la casa o para las fiestas del pueblo, una de las dos cosas. ¿Y qué ha pasado? Pues hubo unas generaciones que ha dejado de cosechar y prácticamente casi no se ve espliego. Hay poblaciones pequeñas, pero ya se ha perdido gran parte. Y si escuchas las historias, miras los montes y dices, ¿dónde está el espliego? Es que hablan como si hubiesen toneladas, y había.
Entonces, de la parte de jugulación silvestre, cuando nosotros empezamos, el primer trabajo que hicimos fue preguntar a los forestales que cada año o cada 2 años cambien de nombre de departamento, y por eso digo simplemente forestales, que es más fácil, y pedimos permisos de jugulación y preguntamos de dónde había montes de utilidad pública, porque para poder hacer jugulación silvestre tienes que tener permisos en cualquier tipo de finca, pero existen 2 vías muy específicas. Las vías privadas, que pueden ser fincas de municipios, municipales, o fincas de personas privadas. Y después hay fincas de utilidad pública que pertenecen al gobierno de Aragón. Y gran parte de las masas forestales que nos interesaba, como veis en las fotos, que estamos cosechando pinos silvestres y pinos nigra subespecie salsmaní, estaban en montes de utilidad pública. Entonces, hablando con los forestales, como tampoco había grandes antecedentes, nos han pillado un poco de la mano de qué hacemos entre todos. Al final conseguimos conseguir un permiso para poder hacer la jugulación, y al mismo tiempo uno de los forestales, Damián Moreno, que era de Somontano, que teníamos muy buena relación, si conocéis, bueno, que ha fallecido, nos ha propuesto unas actuaciones que tampoco nosotros hemos pensado. Como por ejemplo, en las líneas de cortafuegos tiene la obligación, normalmente es una empresa externa que viene para limpiar los cortafuegos. Y nos han dicho en su día, mira, si vosotros queréis, en el Parque Natural de Sierra de Guara, vamos a hacer un cortafuegos, si hay alguna planta que vosotros queréis, venís antes que trituramos todos y cosecháis. Entonces fuimos ahí, vimos que realmente había muchísimo romero, que por cierto, yo creo que tengo por aquí que puedo pasar para que vosotros oliendo. Había mucho romero, mire, si queréis podéis oler y pasando la botella por ahí. Y fuimos, cosechamos, chocolatamos el romero, y como mucho nosotros hemos podido recolectar un 0,0001% de todo lo que había en la línea de cortafuegos. Es muchísima cantidad de planta por una empresa, una microempresa como nosotros. Cosechamos alrededor de 400 a 300 kilos de planta de romero para tener un poco de concepción. Y ya que estamos en la misma línea de, mira, ya que hay este tipo de actividades, a ver si podemos hacer más alguna colaboración con los forestales. Y en este momento, pues sí que una propuesta de hacer un geaprovechamiento forestal. ¿Qué quiere decir con esto? Que fue en proto fiscal, hubo una empresa maderera que ha venido a los bosques para coger el fuste, y como nosotros destilamos las acículas o las agujas de los pinos, pues la empresa limpiaba el tronco, cogía el tronco y dejaba las agujas, y nosotros cosechábamos esas agujas. Entonces había una sinergia siempre debajo del control de los forestales, de que ya que hay una intervención, pues como mínimo el impacto de las intervenciones se puede focalizar en un sitio y que no haya varias empresas entrando y destruyendo al mismo tiempo. Esta es un poco nuestra experiencia con la jugulación silvestre, con los montes de utilidad pública. Después, con fincas privadas o del municipio o municipales, sí que en nuestro municipio, que estamos en la comarca de Somontano, en el municipio de Elche, había y hay una finca de dimensiones, unas 50 hectáreas de romero, que no cosechamos todo, y ahí presentamos un plan de sostenibilidad, que es muy importante saber cómo cosechar y además saber cuándo y cómo cosechar. Y en este plan hemos dedicado un tiempo de cómo cosechar en el sentido de cuánta planta vamos a recolectar, en qué zonas, en qué parcelas, cuánto tiempo de retorno vamos a dejar para que las plantas volvieran a coger vigor, y poder tener una área donde nosotros podemos ir todos los años, coger un poquito y saber que al fin de 4 o 5 años esta zona o esta área, realmente los romeros, que están muy viejos y muy medrosos, gracias, pueden rebrotar, pueden volver a sacar rama verde, y además han triplicado la floración porque se han rejuvenecido todos los romeros. Este es el pino silvestres de broto fiscal. Tenéis que hacer un flick en la mano, donde queráis.
Entonces, esta es la jugulación silvestre y ¿qué hacemos con estas plantas? Las plantas en sí pues tienen un valor, pero no existe un valor económico que realmente podamos sacar un negocio adelante. Tivemos que decidir hacer una transformación y estamos entre la planta seca y la destilación y finalmente hemos optado por la destilación, que es lo que yo creo que es lo que está pasando ahora, para poder sacar un valor añadido a estos productos. Porque el producto en sí y los precios de los mercados no ganaríamos la vida ni de cerca. Hay que transformarlos y hay que poner un valor añadido, si no, no hay forma de sacar adelante un proyecto de estos. Nosotros entonces dedicamos a destilación, tanto de las plantas que jugulatamos y tanto de las plantas de cultivo, para poder llegar a lo que es este producto final. Y ahora viene un poco lo que es la realidad rural, que Huesca es un sitio muy despoblado y infelizmente no vivimos solo del producto. No hay gente suficiente para comprar, los mercados aún están muy de infancia, la industria aún está muy de infancia también. Y lo que podemos compaginar con esto fue todos los servicios que damos a la parte. Hacemos talleres y formaciones especializadas, hacemos talleres también solo para familias, hacemos visitas guiadas a lo que es a nuestros campos de cultivo y también a lo que es la destilación, hacemos formación técnica a centros de investigación que necesiten, hacemos también algún contrato de investigación que hemos conseguido por ahí. Y resumido que igual estoy hablando muy rápido, resumido para cerrar un poco lo que es todo, lo que quiere decir es que especialmente en alta montaña hay un recurso, bueno, hay mucho recurso aprovechable. Esto es una vía que sí que se puede explorar, sí que se puede intentar hacer un negocio de ello. Además de esto, todas las plantas que destilamos hay que hacer analíticas clínicas y como en la península casi nada está estudiado, salen unas químicas muy interesantes que tienen un potencial de mercado muy diferenciador. Como por ejemplo el romero que has olido no tiene nada que ver con los romeros que se normalmente cultiva y se destila. El pino silvestris, que también que es olido que estáis oliendo del hidrolato, es un pino silvestre que tampoco se ha conocido químicamente porque tradicionalmente se destilan los pinos de las zonas más planas donde están las destilerías tradicionales. Tenemos un potencial tanto en la parte de investigación, tenemos un potencial tanto en parte de un negocio y lo único es que hay que ser un poco realista, que estamos donde estamos, hay que tener claro dónde estamos y hay una dificultad tanto para salir al mercado como tanto para intentar sacar una economía. Pero eso no significa que los recursos no estén ahí. Se puede hacer muchas más cosas con las plantas aromáticas y medicinales. Nosotros escogemos esta vía porque nos gusta esta vía. Hay otras muchas más vías. Se puede aprovechar los recursos de otras maneras, incluso solo la madera, que no hay serrallerías por aquí, que ha visto que hay mucha madera para aprovechar. Y bueno, ese es un poco nuestro proyecto. Por asistir, tanto a la organización por invitarnos a dar esta charla. Y yo la verdad que hablo mucho y tengo muchas cosas que contar, pero en 20 minutos pues voy a tener que ser breve, ¿no? Yo vengo del mundo de la agricultura, me formé en capacitación agraria en aquellos años y la vida pues me llevó a meterme en el mundo de la agricultura ecológica, más o menos en los años 80, luego a tener empresas que daban servicio a los agricultores. En nuestra zona es una zona de extensivos, no es como aquí, ¿vale? Y luego en un viaje que fui invitado en Montevideo, conocí a una gente y me metí en el mundo de la belleza así, de cabeza. La verdad que no sabía dónde me estaba metiendo, pero yo soy muy emprendedor, me gustan los retos y me gusta apostar, ¿no?, por las cosas. Entonces hubo un periodo de transformación en aquel tiempo y al final, sí, claro, si ahora echo la vista atrás, pues estoy muy agradecido a todo lo que ha pasado porque hay mucho conocimiento detrás, ¿no? Pero si hace 50 años, 45, me dicen que yo iba a tener un laboratorio de cosmética, pues me hubiera reído bastante, ¿no?
Entonces, todo es posible. Si tenéis capacidad de emprendimiento, pues todo es posible. Aunque cierto es, que yo siempre me gusta criticar a las instituciones, que no nos ayudan mucho a los autónomos ni a los empresarios. Esa es la verdad. Pero bueno, dicho esto, hay un pasaje de la tabla esmeralda del primer alquimista, que es Hermes Trismegisto, que dice: verdad sin mentira, cierto y muy verdadero. Lo que es superior es igual a lo que es inferior, y lo que es inferior es igual a lo que es superior. ¿A dónde voy con esto? Pues voy a que todo en el universo tiene conciencia. O sea, la conciencia es lo que soporta y sostiene todo, ¿no? Entonces, los minerales tienen conciencia, las plantas tienen conciencia, los animales tienen conciencia y nosotros los seres humanos tenemos conciencia y consciencia, con ese, porque tenemos la capacidad de razonar, ¿vale? Aunque yo creo que somos los más inconscientes, porque cualquier animal es mucho más amoroso que muchas de las personas, ¿no? Pero bueno, centrándome un poco a lo que vamos, porque no tengo mucho tiempo, para nosotros en nuestro laboratorio, desde el minuto 1, yo tuve la suerte de ir a un taller de meditación y entrar en un estado alterado de conciencia de meditación, donde se puede experimentar eso que os estoy contando, ¿no? Y luego, pues, distintos estados más pequeños de concentración en campo cerrado y de concentración. Entonces, para nosotros es muy importante trabajar desde lo que es la presencialidad. De hecho, las plantas, las pocos que yo corto, se pide permiso a las plantas. ¿Por qué? Porque tienen conciencia. Entonces tenemos que empezar a trabajar desde este nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque las plantas al final estamos en una red de conciencia donde si el agricultor es consciente de que las plantas van a hacer un servicio y cuando nosotros comemos las plantas o usamos las plantas a nivel medicinal o a nivel cosmético, ellas, entre comillas, evolucionan en un nivel de conciencia superior. Entonces hay toda una red de conciencia donde a mí me gusta decir que empezamos aquí, en los Pirineos, con las plantas silvestres, o como Kurt y Silvia, recolectando sus plantas. Si se hace con conciencia, esas plantas se integran en esa red y empezamos con un sendero de montaña, pero se va amplificando a una carretera o una pista de montaña, una carretera, a lo que es una autopista y una autovía. Y al final, cuando nosotros utilizamos los hidrolatos, los aceites esenciales, los aceites vegetales y todos los productos, porque en nuestro laboratorio todo lo que usamos es natural, todo absolutamente, en parte ecológico, todo lo que podemos, y lo que hacemos es pues trabajar desde esa premisa. Las plantas de alguna forma, al tener conciencia, no como nosotros, pero sí que fijaros, yo me he dado cuenta que por ejemplo las plantas aromático-medicinales, así con las otras plantas, ellas tienen la forma de comunicarse, que es el aroma. Entonces, Kurt nos ha estado pasando unos productos, ahora os pasaré yo algunos otros para que veáis los aromas. Entonces, ellas tienen la cualidad de hablar con nosotros a través del lenguaje de las fragancias. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros somos profundamente emocionales y muchas de las fragancias nos curan a nivel emocional. Entonces, para mí es muy importante, más que contaros historias de emprendedores, es contaros esto para que si empezáis el emprendimiento lo hagáis ya de una forma mucho más consciente y sabiendo que las plantas a todos los niveles pues pueden generar muchos beneficios y ellas lo saben. Al final, cuando en nuestro laboratorio recibimos las plantas que ya se han hecho con este proceso, la persona que lo formula ya tiene esta conciencia también de hacer un producto saludable, de salud. No digo curativo, pero saludable, ¿vale? Que también puede ayudar en muchos procesos. Luego la propia persona, los comerciales, distribuidores, la persona que lo fabrica, las profesionales que lo venden, al final llega a ustedes, a los consumidores. Y esa red de conciencia
es un círculo cerrado donde todos nos alimentamos. Y esta es nuestra forma de ver las cosas en Caricia. Por eso para mí es importante trasladar esto, ¿no? Yo antes en la comida a algunas personas les estaba enseñando. Hoy, como me han dicho que tengo 20 minutos, no da tiempo para enseñaros cosas y que he traído un pen para enseñaros cosas, pero en 20 minutos no tenemos tiempo para ello. En otra ocasión pues ya tendremos. Pero bueno, podéis entrar en nuestras redes sociales, en Caricia _oficial y en nuestra web, caricia.com, y allí veréis vídeos y cosas, ¿no?, de las que hacemos. Entonces, hay una relación muy importante entre las personas que trabajamos de esta forma. Nosotros, pues, por ejemplo, en alguna ocasión hemos colaborado con ellos. Nos gusta trabajar con gente que está pateando el campo, que sabe lo que es vivir en el campo. Y para mí es muy importante, ¿no?, porque yo he pasado por la fase de ser agricultor. Entonces, eso es cuando has vivido esas experiencias, pues le das otro valor a las cosas, ¿no? Y en Caricia, pues bueno, tenemos 124 productos, si no me equivoco, todos para un nivel cosmético. También hay algunos productos complementos alimentarios que están en Naturca, en naturca.es, que son pues para ayudar en algunos procesos, ¿vale? Lo que pasa es que aquí no me puedo referir porque nos están grabando y prefiero no meterme en líos, pero ayudan mucho a las personas en muchos sentidos, ¿vale? Entonces, lo que sí que voy a hacer un poco, pues, para que veáis un poco, os voy a pasar esto, ¿vale? Esto es un agua floral, pero ya no es un hidrolato como ha pasado Kurt, esto ya es un producto formulado con distintos productos, ¿vale?, para que lo podáis. Y este es os ponéis una gotita, es un serum, ¿vale?, para que os podáis poner, lo vais pasando también. Entonces, bueno, en Caricia yo, una de las cosas que me he especializado es en la espagiria. La espagiria es un arte alquímico, por eso os he hecho la mención de la tabla esmeralda, ¿no? Entonces, es el arte de separar, purificar y volver a unir. Entonces, nosotros lo que hacemos con las plantas, cuando las recibimos, es ponerlas a macerar en un alcohol espagírico, a ser posible. El alcohol espagírico lo que tiene es que tienes que coger el vino, destilarlo y hacer todo el proceso, ¿vale? Luego se hace un ciclo lunar, nunca se hace menos de un ciclo lunar, ¿vale? Siempre para nosotros es muy importante que el ciclo lunar de 28 días se sostenga, ¿vale? Hay otros laboratorios que lo hacen con calor en menos tiempo, ¿no? Pero para nosotros es importante respetar esto. Es más, en mi caso, pues he estudiado astrología y también tengo en cuenta las alineaciones de planetas. ¿Por qué? Antiguamente en el campo se trabajaba, pues, por ejemplo, para trascolar el vino en una fecha, el estiércol se hacía en la mengua de febrero y así, etcétera, ¿no? Entonces, las mareas son muy importantes, tienen que ver con la luna, pero hay muchas cosas que, por ejemplo, en la antigüedad se trabajaban, pero ahora se han perdido porque todo es cientificismo total. Pero, por ejemplo, ¿por qué al lunes se le llama lunes? ¿Sabéis? ¿Alguien sabe por qué al lunes le pusieron lunes y no le pusieron martes al lunes u otro nombre? Porque el lunes va con la luna, el martes con Marte, el miércoles con Mercurio, el jueves con Júpiter, el viernes con Venus, el sábado con Saturno y el domingo con el Sol. Entonces, cuando empezamos a trabajar desde este conocimiento, se empieza a unar una forma de hacer muy diferente. Entonces, nuestros productos de Caricia veréis que es muy diferente a otros productos que hay en el mercado, que no les quito ningún valor, ¿vale? Porque tienen un nivel de vibración muy alto. Cuando empezamos a hacer destilaciones, ya el nivel de vibración es muy alto, pues como hacen la empresa de Kurt y de Silvia, que ya, aunque no es una espagiria terminada, sí ya es un principio de espagiria, porque ya sacan la parte mercurial de las plantas, ¿no?, a través de los hidrolatos y los aceites esenciales. Y luego, pues bueno, no sé cuánto tiempo tengo, ¿puedo hablar más? ¿Interesa lo que cuento? ¿Sí? Vale, pues si me permitís, si os está interesando, pues os cuento más cosas, ¿no? Para mí es muy importante también, nosotros ahora, por ejemplo,
trabajamos veréis en la publicidad a las personas que os he dado, con la K de caricia. La K en sánscrito significa el amor absoluto, ¿no? La felicidad absoluta. Entonces, por eso a caricia no le pusimos caricia con C, se la pusimos con K, precisamente por esto, ¿no? Y ahora en el logotipo lo hemos rodeado de la vésica de Piscis. La vésica de Piscis, para que me entendáis todos, sería como el logotipo, que no quiero hacer publicidad de marcas, de alguna marca de coche, que son unos aros, ¿vale? Entonces, cuando se juntan los dos aros, ¿vale?, genera una proporción áurea, que es el número áureo, ¿vale?, que es una proporción que está hecho el Partenón, están las Meninas de Velázquez, hay muchos cuadros que están hechos con proporción áurea. Y luego hay un código que es el código de Fibonacci, que por ejemplo la milenrama, ¿vale?, el código Fibonacci es 1, del 1 surge más el 1, que es la dualidad, surge el 2, ¿vale?, del 2 más el 1 surge el 3, del 3 sumamos la cifra anterior más el 2 surge el 5 más el 3 el 8 más el 5 el 13 y así sucesivamente, ¿vale?, para que entendáis. Entonces, por ejemplo, la milenrama saca una hoja, ¿vale?, luego saca 2 hojas, luego ya saca 3 hojas, luego saca 5 hojas, luego 8 y luego saca 13 flores. O sea, ellas siguen con una proporción áurea, ¿vale? Entonces, entender estas cosas es muy bonito, es matemática, es ciencia, es como trabajaban antes los antiguos. Antes los antiguos eran pintores, eran matemáticos, eran médicos, trabajaban con todo esto, ¿no? Paracelso, por ejemplo, que es uno de los padres de la espagiria, trabajaban con esta forma de trabajar, ¿no? Entonces se generaba esa red de conciencia que para nosotros es muy importante, o para mí es muy importante explicarlo, para que todos poquito a poco empecemos a cambiar. Os decía antes que la espagiria es el arte de separar, purificar y volver a unir. Vale, si lo trasladamos al ser humano, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que purificar? ¿Qué creéis que es lo que tenemos que purificar? Pues nosotros lo que tenemos que purificar es el egoísmo, que en estos momentos que nos toca vivir hay muchísimo. Entonces lo que tenemos que purificar es el egoísmo. ¿Pero cómo se purifica el egoísmo? El egoísmo se purifica estando concentrados, no dejando que la mente se vaya babia. ¿No os ha pasado que alguna vez estáis con la vecina que siempre os cuenta la misma historia, o el de vecino, y no le escucháis y hacéis así con la cabeza, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos ido del trabajo a casa y no sabemos ni por qué calles hemos pasado? ¿Dónde hemos estado? Hemos estado absolutamente absortos en babia en nuestra mente, ¿no? Entonces, cuando empezamos a tener esta sensibilidad, a trabajar de esta forma, empieza a tomar importancia la presencialidad, el presente. Y para mí es muy importante trasladar esto a todas las personas que estáis aquí, porque trae lo que más enferma, que sepáis, es pensar. Y pensar mal enferma mucho más. Se dice que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Entonces, cuando estamos concentrados leyendo un libro, ¿quién se acuerda de su historia? ¿Quién es bueno o es malo? Cuando estáis concentrados en el libro, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que educar es a estar concentrados. Entonces, con productos de esta vibración, como lo que hacen Curi, Silvia y Caricia, nos ayudan a estar concentrados, porque los olores, las texturas y la propia vibración de las plantas están trabajando en ese formato que es calmar nuestra mente. Y desde esa perspectiva sí que os aseguro que nuestros productos son muy, pero que muy saludables. Entonces os invito a consumir estos productos. Os puedo hablar de muchas cosas, pero ya creo que se me acaba el tiempo, ¿no? Soy técnico de investigación en el CITA y en la línea de plantas aromáticas y medicinales, donde la investigadora principal es Juliana Navarro. Y nosotros en el CITA lo que hacemos, sobre todo, es hacer de puente entre los productores y el producto final.
y ayudamos a la gente y la aconsejamos. En el proyecto Biopirineo, el CITA lo que ha hecho es contactar con, o sea, coger datos de otros proyectos que ya teníamos, tanto de frutales como de frutos rojos, como de plantas aromáticas, para coger los datos que se tenían para poderlos aplicar en fincas que se parezcan tanto climáticamente como edafícamente en las zonas de este valle, del Valle Occidental. Entonces, lo que tenemos que hacer al final es identificar parcelas que se parezcan para poder aplicar estos tipos de cultivos. El CITA ha trabajado con estas dos empresas también. Con Salvia Ibera ha trabajado en el proyecto Recolecta PAM, donde Salvia Ibera lo que hacía era diseñar la metodología de la recolección sostenible de romero. Y con Caricia también colaboramos en el proyecto Caruso, donde es un socio fundamental por su filosofía de apostar con la cosmética natural y ecológica. Entonces ahora os voy a hacer una serie de preguntas. En primer lugar, te voy a hacer una pregunta sobre la empresa y la trayectoria. ¿Cómo nació la idea de crear Salvia Ibera y qué motivaciones os llevaron a especializarlos en las plantas aromáticas? Nosotros nacimos con unas inquietudes de intentar querer volver un poco a lo de antes, pero sin ser lo de antes, de vivir en un pueblo, bueno, vivir en la finca, de trabajar en la finca y poder vivir de la finca, un poco tener todo en casa, tanto el negocio y tanto personal. De las aromáticas, en realidad ha venido más por mi socia, por Silvia, porque ella sí que es bióloga y tiene más especialidad en plantas aromáticas y una afinidad mucho más grande que yo, porque sus abuelos, que son de Teruel, ya trabajaban con plantas aromáticas. Cuando llegamos a este territorio, pues lo más obvio es que con la poca pluviometría y donde estamos, que ahí abajo es cerca de los Monegros, las únicas plantas que pueden prosperar son las plantas aromáticas, sin apoyo de riego. Y fue un poco, empezamos a probar muchas especies, teníamos muchas ideas y poco a poco fuimos cribando hasta llegar a lo que es a los cultivos que tenemos ahora y lo que es la destilación de plantas aromáticas. Muchas gracias. Y lo mismo para Caricia, ¿cómo nació y qué te inspiró a crear una marca de cosmética natural? Vale, pues un poco lo que he estado explicando. Esto surgió en un viaje en Montevideo, por mi cuestión de intentar hacer agricultura ecológica. Y allí pues conocí a una serie de gente que me plantearon el poder meterme en el mundo de la cosmética. Y la verdad que fui muy atrevido porque no sabía ni dónde me metía. Pero sí que desde el minuto 1 supe que era un tema de salud. Eso lo tuve clarísimo. De hecho, a partir de entonces pues me formé en terapia de polaridad del Dr. Stone. Luego he hecho astrología, me he formado también en espagiria y varias dinámicas que pues llevan todas a una comprensión mayor de la salud. Entonces, a través de la cosmética se puede tener productos, no digo curativos, ¿vale? Porque mentiría, pero sí pueden ser muy preventivos, ¿vale? Y pueden ayudar en muchos procesos de salud. Ahora voy a hacer unas preguntas en relación más al cultivo y a la recolección. Para Salvia Ibera, ¿qué criterios seguís para elegir las que plantar o que recolectar en cada zona? Para plantar, pues fue un poco de prueba y error para ver lo que servía mejor en nuestras fincas y las metodologías que aplicamos en nuestras fincas. Y para la jugulación silvestre sí que tenemos un protocolo de jugulación que tiene que ver una buena población sana, que tiene que ver periodos de retorno, tiene que estar ubicados en sitios que no están contaminados, no cerca de carreteras, depende de zonas de riberas que el río puede estar contaminado. Entonces sí que tenemos una metodología para llegar a lo que es la jugulación silvestre. Muchas gracias.
Y para Acaricia, ¿qué especies locales de pan utilizáis en vuestros productos y qué importancia tiene el conocimiento tradicional y etnobotánico en vuestra actividad? Perdón, la última pregunta. ¿Qué importancia tiene el conocimiento tradicional? Ah, vale. Bueno, nosotros básicamente tenemos un contrato con un ayuntamiento de Monegros para poder cortar de forma selectiva el romero y trabajamos con las plantas romero, algo de ciprés que hay por la zona, pero en realidad trabajamos poquitas plantas de la zona. ¿Por qué? Porque trabajamos con 80 especies diferentes y algunas son de Oriente. Entonces, en nuestro nivel de laboratorio ya necesitamos mucho material vegetal, ¿no? Entonces, no podemos limitarnos solo a la zona, pero tenemos la suerte de estar entre el desierto de los Monegros y el Pirineo, con lo cual se dan muchas especies, ¿no? Como las lavandas, romeros, las salvias, etcétera, ¿no? Entonces trabajamos desde ahí. Las plantas que yo puedo prefiero cortarlas yo y hacer todo el proceso de conciencia. Para mí es muy importante y os animo que si vais a ser productores pues hagáis esto, ¿no? Porque es una falta, es como una acción de gracias, ¿no? No es pedirle a la planta permiso, sino es una acción de gracias. Y esto es importante porque luego se ve reflejado en los productos. Y la segunda pregunta era, perdona. ¿Qué importancia tiene el conocimiento tradicional de vuestra actividad? Pues lo estoy diciendo muchísimo, ¿no? Para mí es muy importante el haber estudiado a los antiguos, ¿no? Para Celso y a otros alquimistas, porque realmente hay fuerzas que, aunque hoy la ciencia acepta lo que acepta, no se ve como una ciencia toda esta parte, pero realmente lo es. En la antigüedad, como os decía antes, los grandes maestros manejaban muchas ciencias y una de ellas era la alquimia y la espagiria, ¿no? Sobre todo en el medievo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante los ciclos de la Luna, como os contaba, pero también los aspectos de Marte, pero también algunas estrellas que están en alineación. Entonces, el comprender estas cosas hace que dé unas cualidades especiales a los cosméticos que tenemos, que son 124. Vale, muchas gracias. Y en relación a estos productos, ¿qué canales de comercialización son los que más utilizáis ambas empresas? Nosotros, el canal más importante que tenemos es nuestra tienda online, porque como ya he comentado antes, vivimos en una zona muy despoblada y esto nos afecta porque no hay este cliente de calle y entonces la gente que nos viene a visitar o los mercados que llegamos, al final Internet es nuestra salida, la salida principal y la más importante. Bueno, nosotros empezamos, no teníamos ningún cliente en el año 2000 y hubo que hacerlo todo, ¿no? Yo era muy atrevido, empecé en farmacia, hice unas pocas farmacias, pero luego me di cuenta que no era el mercado y actualmente pues tenemos unas 200 y pico profesionales de estética, trabajamos con peluquerías también, con alguna farmacia también y con alguna herboristería y algo un poquito que vendemos en la web. Estos serían nuestros mercados fundamentales. Vale. Y como las empresas las tenéis en zonas rurales y también es en relación con el proyecto Biopirineo, ¿no? ¿Cuál es el impacto territorial y social? Pues, por ejemplo, ¿qué beneficios aporta este tipo de iniciativas a la zona, a la comunidad rural? Bueno, el primero y más obvio es que podemos vivir donde estamos, no tenemos que trasladarnos o coger el coche, bueno, cogemos el coche para otras cosas. Podemos quedar en el territorio. Aparte de esto, como hacemos muchas otras actividades, traemos muchas asociaciones, grupos, escuelas, entonces en los pueblos hay una dinámica que hay gente que está entrando, saliendo, se queda en el hogar, conocen el territorio cuando no conocen nada sobre los pueblos donde estamos. Entonces el aporte que tiene es que estamos ahí, estamos viviendo ahí. Entonces esto es el mayor aporte que podemos dar.
Vale, y un poco lo mismo para Caricia. Y también, aparte, ¿qué importancia tiene contar con una marca que lleva el sello de los Pirineos? Bueno, con respecto a la primera pregunta, nosotros presentamos un proyecto en la DGA en el año 2000, quedamos los quintos, nos dieron 50.000 pesetas y nos permitían ir a una nave en Hualca, en el Parque Tecnológico. Claro, en aquellos años en Santa Lecina el Internet no era malo, era peor que malo. Entonces, el poder ir allí, pero estuvimos reflexionando y yo al final aposté por hacer laboratorio. En mi casa los bajos tienen casi 1000 metros cuadrados y apostamos por montar el laboratorio en nuestra casa, ¿no? Y crear puestos de trabajo allí. Entonces, actualmente hay 7 personas trabajando y alrededor de unas 11 o 12 personas que son externas. Entonces, bueno, se genera mucho negocio a través de Caricia porque ya empezamos a ser muy reconocidos y hay actrices y actores que compran nuestros productos e incluso nos están llamando porque se están dando cuenta de que la calidad es un poquito más allá de lo que se está ofreciendo el mercado a nivel cosmético, ¿no? Entonces, bueno, y la segunda era, perdona. No... ¿Qué importancia tiene contar con una marca que lleva el sello de los Pirineos? Bueno, para mí ya lo he dicho, me voy a repetir, ¿no? Estar en Tremonegros, que hay unas plantas muy especiales, porque es un secano, es el de los pocos ya, o el único desierto que queda en Europa, y también poder disponer de empresas como la de Salvia Ibera, y otras, ¿no?, que estamos comprando en Teruel y a otros productores también, pues para mí es muy importante como agricultor que he sido y me considero. Antes decía que era agricultor terrestre y ahora me considero más agricultor celeste, ¿no?, porque trabajo más con todas estas energías y planetarias y estas cosas. Vale, muchas gracias. Espero haber contestado. Y José nos ha dicho que colabora con vosotros y con empresas de Teruel. ¿Vosotros también colaboráis con empresas de la zona? Sí, bueno, tanto como empresas privadas como instituciones públicas, porque hacemos la parte de formaciones y talleres. Entonces tenemos esa sinergia porque faltan muchas más empresas, porque está Caricia y está Bella Bio, va a haber más una empresa de cosmética, pero faltan mucho más empresas para poder sostener todos los agricultores que queremos ser y que debería haber. Entonces trabajamos dentro de los medios que podemos, como podemos, y así vamos tirando todos. Muchas gracias. ¿Y qué consejos les podríais dar a futuros emprendedores? ¿Qué le dirías a alguien que sueña con lanzar una marca vinculada con plantas aromáticas y medicinales? Bueno, pues para mí es un trabajo increíble y os voy a decir algo que suena raro, ¿no? Pero cuando yo empecé, cuando yo era agricultor, las plantas aromático-medicinales se consideraban malas hierbas y sin embargo ahora son verdaderos tesoros, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia cuando estás trabajando en extensivos a trabajar de esta otra forma? Hay otra sensibilidad. Entonces, el trabajar con plantas aromáticas, ya os he dicho. Y yo, por ejemplo, pues me gusta hacer perfumes. Toda la perfumería la hemos creado nosotros, de Caricia, y toda es con aceites esenciales. Todo, absolutamente todo lo que hacemos. El nivel vibracional es muy alto. ¿Por qué? Porque hay orden y simetría. En el vídeo, en las transparencias, pero en tan poco tiempo no daba tiempo, traía para mostraros, aunque aquí alguna persona comiendo le he mostrado, para que entendáis el concepto de simetría y orden, ¿no? Cuando trabajamos con esto, luego si queréis, las personas que queráis, en el café, pues os muestro un poco en el móvil para que veáis qué es lo que pasa cuando se trabaja desde esta sensibilidad con las plantas. Ellas están para ayudarnos y nosotros para que ellas también evolucionen con nosotros. Entonces, creo que eso es muy importante. Y luego me gustaría terminar que nuestra empresa es una empresa social que se ha comentado el proyecto Caruso, pero hace unos años terminamos con un proyecto que se llama Spagiria, que se hizo con Valentia de Huesca,
que están aquí en Martilleué, ¿vale? Y fue un proyecto que fui yo el promotor de ello, donde ellos cultivaban las plantas aromáticas, la Universidad de Zaragoza, que tenemos un contrato con ellos también de colaboración, el departamento GATES, me parece que se llama así, de Ana Mainar y Pepe Urieta. Ellos hacían la destilación con supercrítico, con CO2, y es una extracción muy pura para sacar los aceites esenciales. Luego había que buscar un partenariado en Francia, que fue el Centro de Psicología y Medicina Espacial, y Jardin de Judois, que también. Fue un proyecto que lo dotaron con 1.850.000 euros, y a mitad del proyecto me pidieron que yo me saliera del proyecto para entrar el Carquí de Navarra y el Ayuntamiento de Huesca y el de Pamplona, que eso ya no me gustó tanto, pero bueno, al final se hizo esto. Y en ese proyecto, a cambio, pues les pedí que se hiciera un sello ecológico, o sea, las bases para crear sellos ecológicos y no tener que pasar por las organizaciones o empresas privadas que se dedican a esto, que desde mi criterio de agricultor es el mío, ¿vale? Y también he sido delegado en Emilia-Romagna en 1996, fuimos 3 de España, cuando se crearon las bases para la agricultura ecológica, ¿no? Entonces, la idea es tener sellos donde nos podamos certificar, pero sin que os graben a los consumidores. ¿Por qué digo esto? Porque estos sellos, al final, por llevar ese sellito, un producto que lo compramos a 3 euros un litro, ¿vale? Al agricultor nos pagaban en mi época el 30%, creo que ahora es lo mismo, ¿vale? O sea, 3,90, pero por llevar estos sellitos nos los cobran a 28 euros, a 38, a 48 y a 58 euros. Entonces, para mí esto es poco ecológico, ¿vale? Porque están abusando de los consumidores que sí que somos responsables. Entonces, a partir de ahí, pues en ese proyecto, tenemos nuestro sello NACEN, ¿vale? Que es en base, se hizo el sello en base a dos ISOs, ¿vale? Y, bueno, la idea ahora es pues, que ese proyecto o esos sellos se puedan usar, aunque eso está dentro de ese proyecto. Y luego, pues la satisfacción más grande es que muchas personas de Valencia, del Carquí también, pues se beneficiarán, ¿no? Y también comentaros que nuestra empresa, una semana al año, el 4% se dona a la Asociación del Cáncer de Niños o a alguna entidad o a una ONG pequeñita, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Esto es lo que quería comentar. Gracias. Y también pues tu punto de vista que a un emprendedor, ¿qué le recomendarías si quiere empezar en esta...? Sí, desde el punto de vista si vas a ser productor o recolector, una cosa que hicimos en su día fuimos a visitar proyectos en Francia para coger un modelo y entender cómo funcionaban las cosas. Y después tuvimos la desgracia que mucho que se hace ahí no se puede aplicar aquí. Entonces tuvimos muchos años de prueba y error y si puedo recomendar algo, especialmente si vais a ser productores, intentar trabajar voluntario o no en un proyecto ya existente para, más que nada, para te ahorrar todos los errores y ahorrar todos los posibles fallos que puedes venir a tener y ya empezar con un poco de pies en el suelo. Eso sería mi recomendación. ¿Y no sé cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Vale. Y... Sí. No. A ver, creo que estamos hablando de producto final, de emprendedores, productores de toda una cadena, desde que se cultiva las plantas aromáticas hasta los perfumes y los aceites. Pero no estamos hablando para nada de la materia prima. Es que va encauzado esto a lo que es el emprendedor que hace todo el producto, el productor que hace solo materia prima, o sea, el que hace un cultivo y tal, eso no hablamos de eso. Pregunto, a ver, yo sé que, por ejemplo, si quieres trabajar aquí, en el Pirineo,
en producción de plantas aromáticas me chirría un poco porque las escalas son pequeñas, entonces no sería competitivo. En cambio, si haces un trabajo como el que hacéis vosotros, haces un laboratorio y no te preocupas de cultivar 4 campos, que te va a resultar más caro que comprar las plantas aromáticas en la zona del Somontano, que las harán en grandes extensiones y saldrá más barato recoleccionarlas, ¿no? Por ahí va un poco. Vale. Lo que es el cultivo aquí, yo creo que no puede ser rentable por la escala. Nosotros no compramos, con la excepción de esta, una planta que compramos en la Sierra de Moncayo, tenemos 1,5 hectáreas de cultivos. No tenemos mucho campo de cultivo. Ya hacemos el cálculo y con lo que nosotros colectamos sale más o menos total unas 3 hectáreas, si fuimos cultivados. A ver, tanto en el mundo de las plantas aromáticas y medicinales y cualquier producto agrario, no solo plantas aromáticas, si no transformes o comercializas, no hay salida. Los precios de la gran industria para cualquier producto favorecen a las grandes explotaciones. Entonces, en territorios como esto, en los Pirineos o incluso donde estamos nosotros, los cultivos pequeños funcionan, pueden salir adelante, lo único es que tienes que compaginar ser agricultor, ser comercial, ser empresarial, ser burocrático, tienes que ser toda esa cadena de valor para poder mantener esta economía en tu bolsillo, porque si no, con pocos hectáreas, lo que dices tú, no llegues a este mercado. Los que están más abajo, que tiene como los campos de lavandín, que son hectáreas y hectáreas y hectáreas, es una industria muy diferente, es muy industrial, y yo, en mi punto de vista, este tipo de industria no crea comunidades, no crea sentimiento en los pueblos, porque no necesitas gente trabajando. Con un tractorista, pues puedes hacer X hectáreas. En estos territorios pequeños, que es lo que vuelvo a decir y pongo mucho énfasis, tenemos el problema más de despoblación. Nuestros colegas que hacen aromáticas en Cataluña no tienen tanto problema. Son fincas pequeñas, 1, 2, 3, incluso 4 hectáreas, y viven bien. Y estamos hablando de agricultores que no tienen subvenciones, no tienen subsidios, no tienen nada. ¿Qué pasa ahí? Ahí hay gente. Hay gente, hay comercio, la gente apuesta por comprar el local, hay industrias pequeñas o medianas que pueden comprar parte o un porcentaje de lo que produces. Entonces, en esos territorios el obstáculo más grande que tenemos es, uno, la industria está en su infancia, hay casi nadie, y después es que falta gente, falta muchísima gente para poder dar un desarrollo o tener consciente estos obstáculos, y hay que apostar, si te gusta o no te gusta, por las redes sociales, por internet, para dar la salida para aguantar el valor que se queda contigo y en el territorio que estás. No sé si ha respondido. Sí, en parte sí, pero por ejemplo, el cultivar aquí este tipo de plantas y tal, para luego venderlas sin procesarlas, ¿vosotros pensáis que es rentable? No, pero no es rentable aquí y tampoco es rentable abajo. Pues la gente que lo hace tendrá que sacar una rentabilidad, si no, bueno, en algún sitio eso se hace, aquí no se hace. Sí, a ver, la rentabilidad de industria viene acoplada con las subvenciones de la PAC. Entonces, ¿es rentable? Pues no tengo muy claro. Sí, entonces, rentabilidad, mira, hay un proyecto de los Monegros, Ecomonegros, que hace el pan del trigo Aragona 02, tiene sus campos de cultivo de trigo 02 que tiene un rendimiento bajísimo, pero tiene la panadería y saquen mucho provecho, tiene un pan buenísimo y no sé cuántos empleados tienen porque el valor está ahí y se queda. Es la forma, independientemente del lugar que estás, hay que buscar esta forma de poner un valor añadido, si no, estás a las manos de los mercados. El mercado es lo que dices, te paga 20 céntimos por lo que sea, por media hectárea, y ya está. Hay que encontrar una forma de... Te puede valer como denominación de origen, por ejemplo, decir, oye, yo tengo 1.200 hectáreas y tal proceso producto de aquí, pero también compro fuera, y mantienes un poquito el origen de lo que es básico, ¿no? El núcleo.
de dónde se empezó, pero no lo sé. Ahí también es muy especulativo, yo tampoco lo sé. Hablamos aquí valles occidentales, Sí. de tal, englobar dentro de una comarca toda la historia, pues también te da un nombre de que estás trabajando ahí y eso te puede ayudar, digo yo. Sí, o hacer una cooperativa también, porque la unión hace fuerza. Como son valles muy dispersos o poblaciones muy dispersas, pues hay formas y formas. El tema central es conseguir que el valor añadido se quede donde está y que no se escapa por las manos. Bueno, pues un poco rentable es muy complicado. Yo estoy de acuerdo con usted. O sea, no hay que engañar a las personas que están aquí. Si no montas todo un proceso, como nos cuenta Kurt, pues es complicado salir adelante. Pero también le digo que yo recuerdo el somontano cuando no era de denominación de origen y eran 4 empresas por ahí. Y cuando empezaron a montar la cosa ya con etiquetas con arte y no sé qué, bueno, pues en los mejores hoteles de España, yo creo que del mundo, se ven ya somontanos. Entonces, sí, al vino. Me refiero por poner un ejemplo, ¿no? Aquí pasa un poco lo mismo. Yo he hablado con algunos productores que lo que hacían, más de la zona de Cataluña, que lo que hacían es recoger planta silvestre y venderla en Alemania. Claro, le sacaban un plus. Si la vamos a vender aquí, pues es complejo. Es complejo. Y luego, pues lamentablemente, laboratorios de cosmética natural somos muy pocos. O sea, lo que más se vende en cosmética es gran consumo. Y esas empresas no usan nada natural, es todo petroquímico. Un poco de este campo y entrando en el de la medicinal, ahí, lo que has dicho, hay 400 especies de plantas que aquí llamamos hierbajos, que están por ahí, y entonces decir, oye, estas plantas se están cultivando, yo qué sé, en un sitio y las están pagando a millón, a lo mejor más caras incluso que las aromáticas. Pues no sé, el acónito, el tal, el no sé qué. Hay una serie de cosas que además algunas son venenosas, pero se pueden emplear para hacer medicina. Entrar en ese mercado y cultivar eso, que a lo mejor cultivando menos, lo vendes el producto con más importe, ¿no? Sí, lo que pasa es que para eso habría que cambiar las leyes, porque no se permite hoy día que un producto hecho con plantas se pueda decir que tiene una acción medicinal. O sea, es que a otros no se lo permiten, a algunos sí que se lo permiten. Bueno, a los laboratorios farmacéuticos, que son lobbies, que al final son los que controlan los mercados. O sea, meterte ahí es muy complejo. De hecho, para no desilusionarles, no les voy a explicar, ¿no? Pero llevo para legalizar un producto complemento alimentario 1 año. Y todavía, después de pasar todos los trámites, no lo han legalizado. Entonces, no sé, es que luchar contra... Sí que creo que hay que tener mucha ilusión, porque si tienes ilusión, sales adelante. Pero la verdad que las trabas administrativas en toda Europa, aquí no más se hace que regular, regular y regular. ¿Vale? Ya han regulado la inteligencia artificial y no hay ninguna empresa que haga en Europa inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, es complejo. Es un tema complejo, pero es muy buena pregunta la que ha hecho, ¿no? A mí no me gusta engañar. Yo de agricultor ecológico vivía porque tenía mi empresa daba servicios a los agricultores y lo que ganaba de un lado lo metía en el otro. Por eso, pues ilusión mucha, ¿no? Porque cuando yo empecé era muy complejo. Nadie conocía ni había consumidores. Sí que en Alemania, sí que empezaba a haber en Francia, pero en España en aquellos años eran 4 en País Vasco, 4. ¿Vale? Una pregunta para ti. Porque nos interesa bastante el modelo de producción que tenéis vosotros. Y lo que quería saber es actualmente qué porcentaje de vuestra producción pertenece a lo que cultiváis en esas 3 hectáreas y qué porcentaje pertenece a la recolección que hacéis en el resto.
Sí, a ver si me acuerdo mal. Sí, más o menos lo que tenemos es 1,5 hectáreas. De las 3 hectáreas es juntando la ejaculación silvestre. Entonces, más o menos es 50-50. De los kilogramos que sacamos de nuestra 1,5 hectáreas, más o menos es lo mismo que hacemos de ejaculación silvestre. Porque también en parte nuestra habilidad de destilar y de procesar también está limitada porque tenemos un equipo pequeño. Tampoco podemos ir más allá, mismo si quisiésemos, pero ahora mismo 50-50. Si tuviese 3 hectáreas no tendría la necesidad de hacer ejaculación silvestre. Pero como hay tanta planta en el monte, no necesito cultivar y lo que cultivo puedo dar un extra de cariño, de metodologías diferentes para compensar uno de los dos lados. No sé si te ha respondido lo que querías o... Sí. Y luego, ¿cuánto has tardado en conseguir permisos de recolección? Los municipios. Fincas municipales o privadas son casi instantáneas. El ayuntamiento, si tiene suerte que el secretario del ayuntamiento es capacitado, en lo mismo día o 2 días te puede dar un permiso. Si no, pues ahí ya... Y después del gobierno de Aragón tarda, según la fecha que apliques, puede tardar unos meses en recibir una respuesta. Es lo que en nuestra experiencia. Si ha cambiado la cosa, no sabría decirte. Aquí sí que es cierto que a nivel silvestre es brutal. Sí. Sobre todo lo que es en la transición del somontano, del sotomonte, perdón, a lo que ya, lo que está copado con los extensivos en el valle, pero son enormes la cantidad de hectáreas que hay. Es que aquí tienes que hacer silvestre. Sí. Y vamos, porque es una oportunidad en todo terreno. Sí. Es impresionante. ¿Y la recolección? ¿Cómo la hacéis? Sí, no sé si ha pasado por las fotos, a la mano, con la sierra telescópica para los pinos y alguna tijera de estas también telescópicas. Hacemos con esto con herramientas manuales porque cuando trabajas con herramientas de gasolina hay que tener cuidado porque la gasolina y el aceite de la cadena se mezcla con los cortes. Ahora sí que hay herramientas eléctricas que nosotros no tenemos, pero igual serían más eficientes o más rápidos de hacer. Sí que es cierto, ciertas plantas que no son arbóreas, hacemos unas pruebas de cronometraje y continúa a ser más rápido trabajar con ellos do que con herramientas así más especializadas, porque tienes una mano libre y puedes hacer muy rápidamente. Pero bueno, esto ya es que cada persona tiene que descubrir probar lo que va mejor y intentar hacerlo. Y última pregunta, ¿con cuántas plantas estáis trabajando? Yo creo que 12 tipos. 12 tipos de plantas. Tomillo. Tenemos 2 especies de lavanda, bueno, una lavanda angustifolia subespecie pirenaica, lavandula híbrida super, que es lo que compramos, salvia officinalis, rosmarinus officinalis, o salvia rosmarinus, que ha cambiado de nombre, melissa officinalis, tenemos albahaca, Ocynum basilicum, tenemos menta piperita, me falta Helichrysum stoecus, los 2 clases de pinos, pinos silvestres y pinos nigra subespecie salzmani, y me se está escapando algo de la mente. Rosa centifolia, y yo creo que ya está. Melissa también. Melissa officinalis y Homero, Salvia rosmarinus, ha cambiado de nombre. Y yo creo que ya está. Y dentro de los tomillos hay 2 variantes químicos. Esas son 2 plantas más que hablamos. Y sí, ya está. 12 especies. ¿Alguna pregunta más? Desde que empiezas a cultivar hasta que puedes recolectar y demás, ¿pasa mucho tiempo? A partir según la especie, la albahaca es anual, entonces sale el mismo año.
Pero según la especie, a partir del segundo o tercero año ya empiezas a tener lo que es la producción buena, entre comillas, porque tarda un poquito. Y las arbóreas, si vas a cultivar arbóreas, pues hasta que el árbol crezca, pues ahí no tienes nada. Es verdad que también son plantas que no necesitan mucho mantenimiento. O sea que y riego tampoco. Nosotros tenemos ensayos en los que estamos también probando diferentes cantidad de riego y se está viendo que igual con un poquito de riego sí que se produce más, pero que mucho riego no es eficiente tampoco. Y a la menta y a la melisa también le puedes hacer 2 cortes al año. También. Vosotros en sí, como estáis divulgando una cosa, difundiendo algo, o también como recepción de consultas, por si tenemos que hacer consultas, si queremos entrar en este campo. Sí. Si estáis solo para decir las charlas o también detrás hay alguna otra cosa. A ver, nosotros tenemos proyectos en los que a veces pues también hay empresas que entran en los proyectos y entonces ahora, por ejemplo, tenemos uno en el que estamos probando diferentes pues, tratamientos que nos han dicho las empresas, pues mira, esto se está demandando o no sabemos si esto funciona o no y entonces se ha metido en ese proyecto, pero porque esas empresas están dentro del proyecto y han demandado esas preguntas, en plan, pues eso, pues se puede regar, o sea, si se riega más, da más producción, pues hemos probado diferentes técnicas de riego, también con fertilizantes, hemos probado diferentes y también estamos probando con diferentes, pues estamos poniendo cobertura para ver si crecen las hierbas o no, estamos dándole herbicida y estamos también probando hidrolatos para ver de nuestras plantas, o sea, de nuestros aceites, el hidrolato para ver si así no crecen también las hierbas. Y sí, si hay alguna pregunta, pues sí que se ayuda. ¿Podríamos decir que habéis hablado de para arrancar un emprendedor, un negocio que habéis hablado de una hectárea y media mínima para poder cultivar y que desde luego hagas todo el proceso, desde cultivar, producir, recoger, haga la primera transformación y la venta? Es decir, ¿puede una persona o 2 personas vivir de una hectárea y media más una recolección silvestre si hacen todo el proceso y venden el producto final? Sí, bueno, nosotros vivimos solo de eso. Lo que ha dicho, que el gran problema, el obstáculo que tenemos es que la venta es muy difícil porque el país que estamos aún es muy incipiente en ampliar esos productos, hay mucho desconocimiento. Entonces ahora mismo lo que es la parte económica de lo que ganamos, quizás justo el año pasado, más o menos estamos entre 50% de todo lo que producimos y lo que son las formaciones, talleres y demás. Queremos que con los años vamos a ganar más del producto y poder bajar lo que son las formaciones y talleres y así llegar a un momento donde puedo hacer talleres porque me encanta hacerlos y no por obligaciones y por decir. Esto es muy específico de las plantas aromáticas y medicinales. Pero otros productos o productos alimentarios tienen un poco de salida más fácil, así porque no tienes que explicar nada y la gente tiene que comer todos los días. Entonces, con poco sí que puedes llegar a sobrevivir. Y que vuelvo a comentar, nosotros somos agricultores, pero somos autónomos, no tenemos subvenciones, no tenemos ayudas y somos los dos y trabajamos y vivimos de lo que hacemos. No sé si hay alguna pregunta más. Y José, has dicho antes que estabais 7 trabajando. ¿Cuántos empezasteis o cómo ha sido el proceso? Es decir, ¿cuántas familias tienen ahora de Carencia? Bueno, pues empecé yo solo. Primero como comercial y luego ya en el 2003 montando un laboratorio, que es cuando pudimos montar ya el laboratorio y nos lo autorizaron. Y en aquellos años pues llegamos a estar hasta 10 personas, ¿vale? Luego ya vino la crisis del 2006-2007 que hizo estragos, ¿vale? Y bueno, pues nos quedamos con 6 personas y en este momento son 7 personas, más yo que soy 8 y luego externos pues están entre 11, 12, depende. Hablando de comerciales, diseñadores, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, sí, son, bueno, no, exclusivamente no, son autónomos externos que trabajan para... Pero los 7 que trabajan contigo sí. Sí, esto sí. Y bueno, la verdad que estamos creciendo bastante últimamente, pero bueno, es siempre mucha ilusión, muchas ganas y bueno, aparte de eso, pues las crisis no nos han ayudado y al igual que cuenta CUR, a nosotros tampoco subvenciones y ayudas tampoco nos dan y si nos las dan es mejor no cogerlas porque los papeles, tienes que contratar a una persona que te cuesta más para hacer todos los papeles que hay que hacer para estas historias, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta más trabajar desde ahí con proyectos como estamos haciendo ahora con el CITA y con la Universidad de Zaragoza y trabajar en ese tipo de proyectos. En este último Caruso es más de investigación, le falta la parte social que no se pudo llevar a cabo en este proyecto, pero bueno, la idea es siempre trabajar desde esa parte también que se una lo que es la tierra con lo que es la ciencia, ¿no? Las universidades y también con la parte de empresa y social. Para mí yo creo que es el kit perfecto para trabajar, ¿no? No sé si... Una pregunta para ti. A pequeña escala, tú para comenzar a comercializar cosmética natural, ¿qué necesitas? Es decir, tú puedes producir, o sea, recolectar tu planta, preparar tus oleatos, Sí, todo. tus aceites, lo que sea. ¿Qué necesitas para poder comercializar ese producto final? ¿Una crema? Al final tienes que hacer una sala blanca. Ahora es un laboratorio que requiere bastante inversión, ¿vale? Puede estar entre el $500.000 de euros y los 3 millones, depende de la magnitud, ¿vale? Para hacer una sala blanca, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay otros laboratorios que dan servicio que os pueden alquilar para que podáis hacer. Nosotros no hacemos esto, ¿vale? Y sí que, como bien dices, pues empecé poco a poco comprando un reactor, luego una llenadora. Bueno, al final nos hemos ido equipando con máquinas, así como han ido creciendo las ventas, pues vamos también creciendo. A mí me gusta decir que somos una empresa artesanal, somos una industria, pero con toda la parte artesanal que nunca me gusta perderla, ¿no? Por lo menos mientras yo esté va a ser así. Luego, pues, Dios dirá, ¿no? Pero yo mientras pueda es trabajar con esta sensibilidad y lo que os he dicho antes, ¿no? Ese círculo de conciencia, esa red de conciencia, donde todos nos beneficiamos, incluidas las plantas, los minerales y las personas, por supuesto, ¿no? Bueno, el mayor inconveniente es la ignorancia. Este es el mayor, porque pagas, o sea, no vas a la universidad, pero pagas los estudios como si hubiera sido. Porque al final aprendes de las, iba a decir una palabrota, pero de las collejas que te dan, ¿no? Y entonces es ir aprendiendo. Yo al final sé de imprenta, sé de imprentar de etiquetas, sé de reactores, sé de neumática. Menos mal que donde estudié pues nos enseñaron un poco todo esto, ¿no? Pero al final tienes que saber de marketing ahora, tienes que saber de redes sociales y tienes que saber de lo que no está escrito, ¿no? Entonces al final montar un negocio, pues como nos ha contado Kurt también, es que o haces todo el proceso y te llevas el final, que es donde está el beneficio, y si puedes venderlo por la web, pues mucho mejor, porque si no, pues en nuestro sector hay muchos intermediarios y con muchos porcentajes. Entonces, bueno, es complejo. Pero siempre mucha ilusión, que sepáis, muchísima ilusión. Solo para añadir aquí lo que dice José, nosotros el obrador que tenemos es agroalimentario, tenemos un obrador sanitario y los inconvenientes más grandes que hay es que no existe una escalabilidad de industria. Nosotros somos industria, somos micro, somos
más pequeño que este edificio, pero nos traten como si fuésemos el Danone. Tenemos que tener los mismos registros de incendios, los mismos protocolos de seguridad, de no sé qué, y en realidad pagas mucho, básicamente pagar mucho, y ves las dimensiones que tiene, y ves una compañía, una empresa gigante, que en proporción paga menos que tú. Entonces, hay que emprender, vas a sentir muy bien contigo mismo. Lo que hiciste esas realidades que, bueno, van a pasar, son palos, pero hay que pasarlos por ahora. Si me permites, yo cuando empecé, la verdad que fue como más fácil, pero ahora o eres ingeniero o físico o tienes una formación en biología o lo que sea para poder montar un laboratorio, porque lo que más nos piden son papeles. PNTs a todas horas. O sea, tiene que venir una empresa a ver las bacterias del aire, 600 euros. Luego tiene que venir otra empresa a poner allí 4 trampas para ratones, 600 euros. Y todo así. Entonces, al final, todo es los frascos de plástico que consumís y tal, los tenemos que echar a un tal y tenemos que pagar por esto también. Al final, dices, bueno, al final tenemos empresas, mucha ilusión, la convicción de que estamos haciendo algo bueno para la sociedad, pero mucho más que eso, os aseguro que no. Mucho más que eso, os aseguro que no. Pero sí que os puedo decir que genera una gran satisfacción. Yo cuando era agricultor y tenía empresas, había días que ganaba 200.000 pesetas diarias, pocos días, pero había días que ganaba eso. Ahora, pues soy como todos ustedes, mileurista, y gracias que llegamos a fin de año, hemos pagado, hemos cobrado y estamos pelados, porque ya se ocupan los de arriba para... No, es una vergüenza, estamos pagando un 78% de impuestos en España, entre directos e indirectos. Es una auténtica vergüenza. Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que votamos y es lo que, en fin, necesitamos en este momento, digo yo, no lo sé. Perdón porque yo soy un poco crítico con las autoridades. ¿Podría ser una fórmula la cooperativa para empezar a trabajar o hacéis algún caso de...? Bueno, hay una asociación, ¿no? También. Sí, pero ya salimos un tiempo, no sé qué está pasando. Con las aromáticas en específico sí que hay cooperativas en Cataluña, que no sé si trabaja, yo creo que es con planta seca. En la provincia de Huesca la cooperativa que sale más es la cooperativa Sazón, que hace hortícolas, que son por varios pueblos que se junten para vender. La fórmula de cooperativa es una fórmula que tiene sus dificultades, pero va muy bien porque compartís el riesgo entre todos. Y cuantos más hay, pues más se llevan los riesgos. En su día queríamos hacer una cooperativa, pero no conocíamos a nadie, no conocíamos ni a nadie del territorio. Pero si tienes posibilidades, es una vía que realmente te puedes minimizar los riesgos, te puedes minimizar las tristezas que vienen por adelante y poder tener un grupo de gente y compartir, que es una fórmula muy buena para sacar adelante proyectos, especialmente cuando tienes una inversión muy pequeña al inicio. Entonces, puedes dar mucha más caña con mucha más gente. Y a la hora de inclemencias meteorológicas, entiendo que este tipo de cultivos puedes aguantar más o no ignorancia, ¿eh? O sea, más que en casas frutales, por ejemplo, que siempre te dan una granizada que afecte, ¿de qué forma pueden afectar a este tipo de cultivos? La granizada va a afectar de igual, sí. Hay igual algunas aromáticas que son más resilientes. En términos de pluviometría, hay plantas que se adaptan mejor a alta montaña, otras a baja montaña. El abanico es muy largo, ¿no? Tenemos el concepto de lavanda, romero y tomillo, que son 3, pero igual hay 30, 40 o 50 especies que se pueden intentar trabajar y desarrollar en los sitios donde estás viviendo. Es más cuestión de ponerte a estudiar, ver qué funciona, qué no funciona, pero en términos de afectación climatológica, nosotros incluso ahí abajo, que es semiárido, 300 a 400 mililitros de lluvia,
Nosotros ya hemos puesto riego a goteo, no para regar durante todo el año, pero hemos visto que las olas de calor afectaban de forma brutal a los cultivos. Que una sequía de 3 meses, 4 meses, pues la planta aromática se aguanta bien, pero viene una ola de calor de 40 grados, baja la temperatura, viene una segunda ola de calor de 40 grados, la aromática, como todos los seres vivos, sufre y muchos individuos mueren, y tener este apoyo de goteo en el momento crítico ya empieza a ser importante en cualquier zona. Sí, bueno, estamos somos participantes de una ONG a nivel mundial de plantas aromáticas para la conservación de plantas aromáticas, porque hay muchos países del mundo donde la jubilación silvestre se hace de forma brutal y hay muchas especies que están en peligro de extinción. Y lo que estaba comentando fuera, nosotros estamos con esta asociación y ayudamos a dar charlas y conferencias en cómo hacer una jubilación silvestre realmente sostenible, que no pone en peligro las poblaciones, que no pone en peligro el ecosistema y que la gente pueda tener un futuro y seguir recolectando ahí. La asociación se llama Hermit, tiene el traductor y principalmente es la conservación de plantas aromáticas y medicinales. Que de facto, si vosotros empezáis a hacer jubilación silvestre, tenéis que tener claro que hay plantas, especialmente aquí en los Pirineos, que están en peligro de extinción. Que o uno, hay permisos muy especiales se te dan, que es yo creo que el Edelweiss y la árnica, y hay otras que no se pueden explotar porque ya no hay casi individuos. Tenéis que tener muy claro las especies que queréis explotar y ver en la lista de peligros si hay algún peligro o no. No sé.